sesión de marzo. Hoy tenemos un ponente que es de los ponentes más buscados en las sesiones de trasplantes, que es el doctor Alex Rojas, que él es nefrólogo de trasplantes, egresado de nutrición y que, bueno, tiene una amplia experiencia en ver pacientes con esta patología de la que nos va a hablar, función retardada del injerto. Pues te agradezco mucho, Alex, que nos acompañes el día de hoy. Pues muchas gracias, Lore, por la invitación. Para mí es un placer, te agradezco mucho. ¿Y qué te parece si comienzo entonces con la sesión de hoy? ¿Me escuchan todos? Muy bien, ¿eh? Te escuchas muy bien. Perfecto. Bueno, pues Perfecto. vamos a empezar con el tema de hoy, que es función retardada del injerto renal. Y pues como muchos sabrán, es un tema importante porque de las cosas que más te estresan cuando tienes un paciente que se trasplanta es desde luego el rechazo hiperagudo, que afortunadamente ha disminuido en una muy buena medida su incidencia, y otra cosa, desde luego, el temido retraso de la función del injerto, porque ya veremos que independientemente de que se define como función retardada del injerto, entendiéndose que son los casos donde se requiere diálisis en los primeros 7 días post-trasplante, pues no nada más tiene un impacto en el momento del trasplante y en las coronarias de todo el equipo médico, sino que tiene un impacto a futuro, como lo vamos a ver. De ahí que actualmente se estén llevando a cabo diferentes estrategias para poder prevenir su aparición. Hoy vamos a ver definición, epidemiología, un poquito de factores de riesgo relacionados a la función retardada del injerto, así como factores determinantes de impacto pronóstico y maniobras para prevenirlo. El tema importante con esto inicia con la definición. Si buscan en la literatura, vamos a poder encontrar hasta 21 definiciones diferentes de función retardada del injerto o retrasada del injerto, porque definirla implica diferentes elementos que juegan un papel durante el proceso de donación y trasplante. Las limitaciones se dan porque las definiciones actuales están basadas en requerimientos de diálisis. Algunas han sido basadas en requerimientos de gasto urinario, otras en la tasa de reducción de creatinina, y algunas han intentado el uso de biomarcadores, aunque son las menos. Y cada una va a tener pues algunos bemoles. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan una buena función renal residual o que estén siendo llevados a trasplante prediálisis, pues muy probablemente el volumen urinario residual se va a mantener al menos en más de 1 mililitro kilogramo de peso hora, y esta definición, que está basada en volumen urinario, pues va a ser inútil. El criterio clínico es importante en el momento en el que uno como médico decide en qué etapa un paciente tiene ya requerimientos dialíticos y inicia. Sabemos que hay incluso una buena polémica en cuanto a iniciar terapia de reemplazo renal a muchos pacientes, y que podemos revisar situaciones en las que podemos considerar que el inicio de diálisis es de manera temprana, en algunos de manera tardía, e incluso se ha probado qué pasa cuando tú llevas a tu paciente a inicio de terapia de reemplazo renal de forma muy tardía. El criterio sí juega un papel aquí. Entonces cuando un grupo médico tiene un criterio distinto, puede que tienda a ingresar a pacientes a terapia de reemplazo renal mucho más temprano que otros. Y entonces quizás la incidencia, por definición, de terapia de función retardada del injerto nos va a aumentar. La hipervolemia y la hipercalemia son motivos por los cuales un paciente puede iniciar terapia de reemplazo renal, no necesariamente relacionadas en su totalidad con la función del injerto renal, pero que en la que podemos ver una disminución buena de la creatinina, una mejoría en la función de depuración, pero aún un paciente con una buena sobrecarga de volumen que se va a beneficiar de terapia de reemplazo renal con la intención de ultrafiltrarlo, cuando necesitamos un poquito más de tiempo para que el volumen circulante baje. Entonces la indicación ahí podría ser por volumen, no necesariamente el retraso en la función del injerto, pero la definición operativa que nos dice necesitar diálisis, pues se habrá cumplido. Entonces todos estos bemoles giran alrededor de la definición.
Sin embargo, pues tenemos que tener una definición, porque como ustedes verán en los artículos que vamos a revisar el día de hoy, de eso va a depender mucho de la definición, pues el diagnóstico de función retardada. Y la gran mayoría de los estudios actuales van a tomar una definición parecida a la que vamos a comentar ahora. Es una lesión renal aguda atribuida al proceso de donación y trasplante que requiere diálisis en los primeros 7 días post-trasplante. Este número, primeros 7 días post-trasplante, va a ser el que ustedes puedan observar prácticamente en todos los estudios de reciente publicación relacionados a función retardada del injerto, de manera que vale la pena tenerlo en mente. Sabemos que su limitación, pues una de ellas es que excluye a los pacientes con NTA no ligúrica, que pueden seguir orinando y que pueden no necesitar diálisis, pero que pueden tener creatininas son muy altas y una buena elevación de toxinas, indicando que el riñón aún no ha mejorado, pero como están protegidos por volumen, gracias a que siguen orinando, y eso también nos puede ayudar en sus cifras de potasio, pues no entrarían en esta definición, quedarían excluidos, porque realmente es cuando entra el criterio médico, ¿no? Continuando con esto, otro punto importante va a ser que es una incidencia variable la que se ha reportado en este caso, en esta entidad, mucho también de acuerdo a las limitaciones de su definición. La función retardada del injerto, pues tiene, como les digo, una incidencia variable. También esto ha cambiado porque en algunos centros ha disminuido de manera importante, pero otros centros donde donadores más añosos, donadores con criterios extendidos, receptores más añosos o más graves han comenzado a tomarse con mayor frecuencia y eso también nos puede aumentar la incidencia de función retardada del injerto de acuerdo al tipo de población que cada hospital recibe. En un reporte de 2.409 pacientes trasplantados en Estados Unidos en 2008 se reportó una incidencia del 20% de falla del injerto en pacientes con donación cadavérica. Sin embargo, vamos a ver una amplia variabilidad en los reportes. En el caso del trasplante renal de donador cadavérico, vamos a ver una incidencia del 20 al 50%. Comparado en las publicaciones de trasplante renal de donador vivo, donde se espera desde luego que sea una tasa mucho menor, una frecuencia mucho menor, y vamos a ver publicaciones que van desde el 4 hasta el 10%, ¿sale? Va a haber variaciones secundarias a factores del donador, receptor, y muy importante, de acuerdo a la definición que se usó. Aquí voy a citar un artículo que la doctora Lorena, la coordinadora y profesor titular de este curso, publicó con el equipo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se hizo una comparación entre dos periodos para determinar los cambios en la frecuencia de la función retardada del injerto. Ellos compararon dos periodos, desde 1990 al 2009, contra 2009 contra 2013, y encontraron una disminución de la incidencia en los últimos 5 años en la frecuencia de función retardada del injerto. Esto pues desde luego bastante importante, 21 contra 9%, desde luego estadísticamente significativo. Y reportaron, nos dieron a conocer factores de riesgos relacionados con la función retardada del injerto. Por ejemplo, mayor edad, el uso de aminas vasoactivas en el transoperatorio y la aparición de hipotensión durante la cirugía del receptor. Así pues, vamos a poder determinar que existen factores de riesgo distintos que pueden aumentar la probabilidad de presentar función retardada. Algunos atribuidos al donador, por ejemplo, edad, tipo de donador, como lo vimos, donador cadavérico o donador vivo. Los cuidados preprocuración, algo muy importante. En el caso del receptor, igual edad, vamos a esperar una frecuencia, dependiendo también de algunas publicaciones, esta brecha cada vez se hace más corta, pero se considera mayor aún una tendencia en donadores añosos comparados contra donadores más jóvenes. En mucho va a influir la presencia de comorbilidades en el donador de mayor edad. Los anticuerpos anti-HLA en definitiva van a influir en poder tener función retardada del injerto, en mucho asociado a la existencia de rechazo hiperagudo. El procedimiento quirúrgico como tal, el cirujano experimentado es valiosísimo en toda esta parte, ¿no? Calidad de las arterias, el número de arterias, en el proceso de donación, el tiempo de isquemia. Recordemos que la isquemia caliente es seguramente aquella que nos condiciona mayor riesgo entre más tiempo tarde.
métodos de preservación. Veremos un poco de cada uno y el impacto que se ha intentado con maniobras para incidir en ellos. Pero bueno, estos factores de riesgo son diversos. Todos prácticamente van a llegar finalmente a la lesión por isquemia reperfusión. Y la lesión por isquemia reperfusión que va a afectar predominantemente los túbulos renales, generando necrosis tubular, lesión por reperfusión, lesión vascular, hipoxia y finalmente terminar en fibrosis, pues es el fenómeno fisiopatológico determinante en la función retardada del injerto. Durante este curso, en la clase pasada o en la ponencia pasada, dada por el doctor Axel Sánchez, nos mostró una clase completa por isquemia reperfusión, donde se nos mostraba pues una gran cantidad de fenómenos relacionados al proceso. De manera que pues no profundizaré en ello, pero hay que recordar que desde la muerte encefálica ocurren fenómenos que van a afectar a los órganos de cualquier ser humano y que van a afectar la calidad del órgano. Desde que aparece la muerte encefálica se ha documentado vasoconstricción microvascular, eventos de trombosis, microtrombosis, inflamación. Posteriormente, cuando llega la ablación del órgano, se va a exacerbar la lesión isquémica y la preservación en frío, que intenta disminuir o cuasi detener los eventos metabólicos celulares del órgano, pues no lo va a lograr hacer al 100% y aún con la preservación en frío, veremos daño endotelial y un favorecimiento de efectos trombóticos e inflamatorios. Finalmente, la lesión por isquemia reperfusión culmina en el retraso de la función del injerto, con el riesgo de que sucesivas reacciones inflamatorias nos lleven a fibrosis intersticial y que el daño sea en alguna medida irreversible. Finalmente, la aparición de este evento, pues no solo implica llevar a tu paciente a diálisis durante el periodo, sino que tiene importantes implicaciones a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver qué pasa con la función retardada del injerto. Número 1, condiciona una mayor incidencia de rechazo agudo. Vamos a ver este estudio que se publicó en 2009 y que lo van a ver muy citado en todos los artículos que hablen de la lesión de este tipo y esta entidad. Pues este es un metaanálisis de 34 estudios que concluyó que los pacientes con función retardada del injerto tuvieron 49% de incidencia acumulada de rechazo agudo comparado con un 35% en los que no tienen función retardada. Se cree que estos fenómenos ocurridos asociados a isquemia reperfusión potencian la respuesta inflamatoria que ocurre en los pacientes que tienen el evento y esto nos va a favorecer la aparición de rechazo agudo. En su mayoría se ha reportado rechazo celular. Vamos a ver cómo en esta metaanálisis el diamante francamente va a ir del lado del aumento de rechazo agudo en los pacientes con función retardada del injerto comparado con aquellos que no lo tienen en un muy buen número de pacientes. La teoría o la causa que se ha postulado y que se documentó en este estudio es que la lesión renal isquémica conduce a un aumento en la producción de anticuerpos. Y esto explica el mecanismo de la función retardada del injerto y la falla del injerto a largo plazo. Recordemos que finalmente este evento es una lesión renal aguda. Y si lo extrapolamos con lo que se ha encontrado asociado a lesión renal aguda, esperaríamos que, como se sabe ahora, cada evento de lesión renal aguda va a impactar, de acuerdo a su intensidad, en la supervivencia renal a largo plazo, en la función renal a largo plazo. No extrañará entonces que un evento tan importante como este impacte en la función a largo plazo. Pero antes de eso vamos a ver que cuando un paciente tiene función retardada del injerto, desde luego, o en su mayor frecuencia, se aumenta los días de hospitalización, la frecuencia de biopsias, la frecuencia de intervenciones médicas y por ende los costos. En este estudio que se publicó en 2016, se estudiaron a 437 pacientes que recibieron un injerto de donador cadavérico, todos tratados con ciclosporina y esteroide, y se recogió prospectivamente variables relacionadas con el donante, receptor y el injerto. Y aquí, como veremos en ambas líneas, una de ellas con pacientes que no tuvieron función retardada del injerto y aquellos que sí, vamos a observar que aquí, en este estudio de 2016, no se afectó de forma negativa, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia del injerto renal en pacientes sin rechazo.
Hasta este año está pues en cierta duda esto. Lo que sí se encontró desde luego es que los pacientes que tuvieron el evento, desde luego presentaron aumento en los días de hospitalización, en el número de biopsias realizadas, en los costos de la atención de lo mismo, y también se documentó que hubo una frecuencia de rechazo mayor que los pacientes que no presentaron este tipo de eventos, y el mayor o la mayor frecuencia fue para rechazo celular. Posteriormente vamos a poder ver este estudio que buscó comparar qué pasa con los pacientes que tienen función retardada del injerto y aquellos que no en relación a riesgo de pérdida del injerto. Una cosa es que tengamos más rechazo agudo o más rechazo celular, que ya de por sí determinará la supervivencia del injerto a largo plazo, y otra desde luego que esto impacte en la supervivencia, porque también no todos los pacientes van a presentar rechazo. Entonces, el puro hecho de tener función retardada del injerto, independientemente de que se presenten con rechazo o no, determina la supervivencia del injerto. A 3.2 años de seguimiento fue claro. La función retardada del injerto se asoció con un aumento relativo del 38% en el riesgo de rechazo agudo y no afectó la supervivencia en algún grupo de pacientes. En este estudio, cuando se da seguimiento y se analizan variables instrumentales y donde se incluyen a muy buena cantidad de pacientes, como vamos a poder ver en sus Ns, se determinó ya con mucha seguridad en 2013 que hay un incremento de pérdida del injerto y con mayor mortalidad a 5 años. De manera que, como podemos ver, no solo afecta en la supervivencia del injerto, sino en la supervivencia del receptor. Aumenta los gastos hospitalarios, aumenta los gastos de atención asociados al evento, aumenta el número de biopsias que se van a realizar, por ende, el aumento de complicaciones que ocurren, ¿sale? Entonces, el impacto es evidente. Sabiendo esto y conociendo esto, pues a todos nos va a llegar la interrogante de, bueno, siendo así, ¿qué podemos hacer para disminuir la incidencia de la función retardada del injerto? ¿Qué intervenciones hay que nos permitan en nuestra práctica diaria poder intervenir en pues, estos desenlaces tan desafortunados una vez que aparecen? Vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, vamos a ver que podemos tener intervenciones sobre el donante, preservación del órgano o intervenciones sobre el receptor. Y esto muy probablemente determine la mayor importancia de la plática. A través del tiempo, pues se ha buscado que el manejo de la hipotensión es un punto clave en prevenir la función retardada del injerto, tanto en el donador como en el receptor. El tratamiento hormonal sustitutivo se ha intentado, en algún punto se intentó dar hormonas tiroideas a los donantes, intentando ciertos cambios metabólicos en él, no se demostró alguna mejoría. Después, tratamientos específicos con cardioprotección a través de beta bloqueadores para prevenir la miocitolisis que se presenta en el corazón de los donantes se ha intentado. Esteroides, estrategias inmunomoduladoras o estrategias para disminuir la frecuencia de lesión retardada, de función retardada del injerto se ha intentado. Pero ya tomando evidencia concreta, ¿qué tenemos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que, con qué contamos actualmente? Este estudio analiza, como ustedes conocen, las metas del manejo de donador que nos ha publicado y que se han tomado en muchos centros de terapia intensiva para manejar a los donadores, una vez que son diagnosticados con muerte encefálica. Y vamos a ver que históricamente se han documentado diferentes metas, como mantener una presión arterial adecuada. Esta presión pues, nos va a permitir tener una presión de perfusión renal buena, que en diferentes estudios se ha demostrado que con más de 60 podríamos asegurarla, y en pacientes hipertensos idealmente más de 75. Tener una presión venosa central correcta. Y aquí, bueno, muchas personas podríamos criticar este punto de las metas de tratamiento por los bemoles que tiene la presión venosa central. Pero bueno, recordemos que estas metas se publicaron desde 2013. Mantener una buena fracción de eyección, habitualmente con el uso inicial de soluciones cristaloides. El uso de vasopresores, idealmente no más de 1 a bajas dosis. Mantener un pH entre 7.3 y 7.45, una PA2 sobre FiO2 más de 300, un sodio sérico dentro del límite normal y no más de 155, una glucosa sanguínea menos de 50 y mantener un gasto urinario entre 0.5 y 3 cc. Cuando se publicaron, bueno, posteriormente hubo estudios como este que intentaron definir si vale la pena este tipo de esfuerzos y este tipo de intervenciones sobre el donador renal, es decir, un paciente que por un cuadro
diverso, tiene muerte encefálica. ¿Qué tanto importa mantener estas variables dentro del rango fisiológico en los eventos de función retardada del injerto? Es decir, disminuye, aumenta, ¿qué pasa? Como veremos en este estudio, se publicó qué pasa en 3 momentos distintos. Es decir, cuando tú consigues cada una de estas variables, en el momento en que tu paciente firma el consentimiento informado, mejor dicho, los familiares de tu paciente firman su consentimiento informado, ¿qué pasa 12 a 18 horas después de la firma del consentimiento? ¿Y qué pasa cuando se obtienen estas variables justamente previo a tomar el órgano, a la extracción del órgano? Y vamos a ver qué resultados nos reportaron. Como se darán cuenta, cuando estas variables se consiguen en el momento de conseguir el consentimiento informado, hay una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de función retardada del injerto, 17.3 contra 30%. Es decir, la intervención temprana en el donador, al menos con muerte encefálica, desde luego, va a permitir cambios en el desenlace específicamente de función retardada del injerto, lo cual resalta la importancia del adecuado cuidado del donador. Cuando estas metas de manejo del donador se consiguen 12 a 18 horas después, o más aún cuando se consiguen justamente cuando el órgano va a ser extraído, pues miren cómo cae, ¿no? Cómo cae la frecuencia entre uno y otro y si prácticamente se igualan sin tener una diferencia estadísticamente significativa. Conclusión de esto, importantísimo el manejo de los donadores. Desde luego aquí, quien impacta mucho y también se ha visto su gran valor son los médicos que llevan las unidades de cuidado intensivo y su buen trabajo cómo puede impactar en los desenlaces tanto a corto plazo como a mediano plazo. Posteriormente, buscando qué pasa con otras variables en este estudio, pues se encontraron predictores independientes de función retardada del injerto, como la edad, la creatinina y el tiempo de isquemia fría. Cumplir con las metas de manejo de donador en el momento del consentimiento informado fue significativamente protector y desde luego esto puede cambiar el manejo de posibles donantes de órganos y ha motivado a lo que actualmente pues ya tenemos muy claro, que es proteger en la mayor forma posible y de todas las formas posibles el órgano y desde luego por muchos motivos pues seguir cuidando al donador una vez que se diagnosticó muerte encefálica. Desde luego, otra de las intervenciones sobre el donador para disminuir la función retardada del injerto, pues va a ser aquella relacionada a la hipotermia. Pues es una práctica común que todos ustedes conocen, la hipotermia, y este estudio que se publicó en 2015 en el New England, pues vino a resolver cualquier tipo de duda asociada a si es bueno o no. Desde luego, la base fisiopatológica de la hipotermia en los pacientes donadores renales, pues es disminuir la temperatura con la intención de meter, por así decirlo, en pausa las funciones catabólicas del paciente para no promover o para disminuir la producción de radicales libres y fenómenos proinflamatorios en él. En este estudio se estudiaron 370 donantes. El objetivo inicial del estudio eran poco más del doble para ser incluidos. Pero se estudiaron 370 donantes asignados aleatoriamente a hipotermia, considerado como una temperatura en grados centígrados de 34 a 35, o a normotermia, es decir, entre 36.5 y 37.5 antes de la donación. El resultado primario fue, desde luego, función retrasada del injerto, y los resultados fueron los siguientes. El estudio tuvo que pararse en su análisis intermedio. ¿Por qué? Porque ya en el análisis intermedio los pacientes o los casos del grupo con hipotermia pues mostraron una eficacia mucho mejor y menor frecuencia de función retardada del injerto de forma claro. De tal forma que la función retardada del injerto ocurrió en el 28% en el grupo con hipotermia contra 39% para normotermia. Entonces este estudio, el de New England en 2015, demostró que la hipotermia en estos niveles disminuía la función retardada del injerto. ¿Cómo se logró la hipotermia? Pues fueron distintas formas, desde formas, digamos, sencillas, como el uso de hielo, compresas frías, ventiladores,
y en algunos otros centros, porque es un reporte de distintos centros, pues con dispositivos que nos permiten mantener la temperatura de un paciente de una manera más exacta. Por ejemplo, el Arctic Sun o el Verhoeger, que es un dispositivo que en algunos hospitales sí se cuenta en nuestro país. Finalmente se obtenía la hipotermia, ¿no? Y después de este estudio se publicó este en 2019, que no solo buscó conocer lo que se había publicado de si la función retardada del injerto disminuía con la hipotermia, sino qué pasa al año, ¿no? De entre los pacientes que se sometieron de ese grupo de pacientes del New England, qué pasó al año con sus desenlaces. Se hizo un análisis de supervivencia a un año de 370 donantes. Aclaro, análisis de supervivencia del injerto a un año en 370 donantes asignados aleatoriamente a hipotermia contra aquellos que se mantuvieron en normotermia. El resultado fue que mejoró la supervivencia del injerto a un año en el subgrupo de donantes con criterios estándar. Entonces, otro punto importante y que apoya el uso actual generalizado de la hipotermia durante las procuraciones para el donante. Otro punto que vamos a tocar es este estudio. Este estudio buscó qué pasa cuando tu paciente o cuando el paciente con muerte encefálica dona relacionado con su grado de inflamación sistémica. Analizaron cuál era el rol de la misma en el desenlace de función retardada del injerto. Se hizo un análisis retrospectivo de donantes en base a PCR. Finalmente, aquí podremos tener algunas críticas de este estudio debido a los bemoles que tenemos asociados a la PCR, ya que puede ser inespecífica y que va a poder tener elevaciones por muchos motivos. Pero se estudió su nivel de PCR en las 24 horas anteriores a la muerte. En los resultados determinaron que la PCR del donante se asoció con función retardada del injerto a niveles mayores. Entonces, de aquí se han intentado varios estudios que intentan disminuir la inflamación en los pacientes que van a ser candidatos a donadores o que ya son donadores aceptados, desde el uso de esteroides hasta de otras moléculas como eculizumab y más, con la intención de disminuir la tasa de función retardada. Ya veremos más adelante en qué vamos con ese punto. También se ha utilizado N-acetilcisteína, que volvió a fallar, así como ha fallado históricamente en la prevención de nefropatía por contraste, que a su vez cada vez vemos que hay dudas de su existencia, ¿no? Pero bueno, finalmente este estudio buscó qué pasa con el pretratamiento del donante con N-acetilcisteína comparado con no darlo. Y como veremos en en estas curvas de la gráfica, es claro que no hay diferencia entre darlo y no darlo, de acuerdo a los niveles de creatinina y tasa de filtrado que determinarán función retardada del injerto o no también, y que así fue el criterio operativo para definirlo en este estudio. Conclusión, no hay beneficio. Si buscamos algunos estudios que estén corriendo, vamos a ver, por ejemplo, que busca cuál es el efecto de ciclosporina o cuál es el efecto en uso de ciclosporina en los pacientes donantes sobre la función del retardada del injerto. Y bueno, finalmente es un estudio que está corriendo. Estuvimos buscando si había más información sobre este protocolo, porque podría ser algo que se llevara a la práctica diaria, pero bueno, aún no se publica más. Esperemos que sus autores nos puedan mostrar un poquito más de sus avances próximamente. En este otro punto importante, vamos a hablar de las soluciones de preservación. ¿Qué hay sobre la solución de preservación que tú eliges para el almacenamiento frío del injerto renal? Y aquí vamos a hablar sobre intervenciones en el órgano y su desenlace, es decir, su repercusión en función retardada del injerto. La elección de la solución de conservación tiene un efecto sobre la incidencia de función retardada del injerto, ¿sí? ¿No? ¿Qué podría a su vez afectar los resultados a largo plazo? Esta fue realmente la hipótesis que planteó el artículo. El resultado primario fue función retrasada del injerto. Se llevaron a cabo estudio de 15 ensayos, en total 3.584 riñones estudiados, y el resultado fue el siguiente. No hubo diferencia en la incidencia de función retardada con el uso de solución Celsior, Custodiol o la solución de Wisconsin. En este estudio, la solución de preservación que mostró inferioridad sobre las otras en la incidencia de función retardada del injerto fue Eurocollins, que cada vez está en más desuso. ¿Qué pasa con las máquinas de reperfusión? En la edición, por así llamarlo, del curso que la doctora Lorena conduce de forma muy exitosa y que se llevó a cabo el año pasado, si no estoy mal, se
tomó una clase específica para máquinas de reperfusión que la doctora Catherine, que actualmente está en Canadá, nos hizo favor de presentar. Y bueno, pues las máquinas de reperfusión para algunos van a ser la esperanza, así se han visto. Otros tenemos la concepción de que serán una herramienta más y hay gente que no cree en ellas, pero la evidencia es que sí han mostrado beneficio en este escenario. Por ejemplo, la perfusión mecánica ha tenido un resurgimiento en los últimos 10 a 15 años frente al almacenamiento frío estático y su uso podría conducir a un mayor uso de riñones marginales al reducir la incidencia de función retardada del injerto y mejorar los resultados del mismo. El uso de las máquinas de reperfusión, ya sea hipotérmicas o normotérmicas, han demostrado ya reducción en la tasa de rechazo agudo, perdón, la tasa de función retardada del injerto. Aún hay muchas dudas de su utilidad a futuro, pero cuando analizamos la evidencia actual, veremos que ya hay reportes variados de su beneficio en comparación con la preservación con soluciones frías. Este estudio que se publicó en el New England en el 2012 es uno de los ejemplos. Aquí se analizó la supervivencia del injerto a 3 años y se encontró que fue superior en el grupo de máquinas de perfusión. Aquí se usó una máquina de perfusión hipotérmica, no normotérmica, en pacientes con muerte encefálica y criterios extendidos, y no en donantes de parada cardíaca, pero en este grupo de pacientes, incluido aquellos con criterios extendidos, mostró beneficios. En este otro artículo se analizó otra cosa importante, que es bien conocido la isquemia fría y su repercusión en la función retardada del injerto, pero también sabemos que la isquemia caliente es seguramente aquella que nos afecta más. El punto es cuánto tiempo, a partir de cuánto tiempo el proceso quirúrgico de extracción del órgano comienza a impactar de manera negativa en los pacientes donantes vivos con función retardada del injerto. Entonces, su objetivo fue esto, examinar el impacto de la isquemia caliente en el receptor sobre la función inmediata del injerto. ¿Y qué vimos? Bueno, pues estandarizaron 3 grupos, se aleatorizaron 3 grupos dependiendo del tiempo de isquemia caliente, el tiempo en el que se extrajo el órgano. 45 minutos, 45 a 60 y 60 minutos. Los resultados fueron que los factores que prolongaron más, en primer lugar, el tiempo de isquemia caliente, pues fue el índice de masa corporal, muy esperado y ya muy publicado, y la presencia de arterias múltiples, desde luego entendido. Pero miren qué interesante. En los pacientes del grupo 1, pues prácticamente la función retardada del injerto no existió, pero esta va aumentando con diferencias estadísticamente significativas a partir del minuto 45 y francamente a partir del minuto 60. De ahí que van a ver en algunos artículos o en varios artículos que el tiempo de 45 minutos se ha reportado frecuentemente ya como un factor de riesgo para isquemia caliente. Pasando a otros temas, veremos aquí otro poco más de máquinas de reperfusión contra soluciones de preservación en frío. En este estudio que se hizo en 2017, se buscó buscar o estudiar la incidencia de función retardada del injerto en pacientes con solución en frío contra máquinas de reperfusión. Y nuevamente vemos un franco beneficio del uso de las máquinas de reperfusión contra no usarlas. También hubo una mayor incidencia de rechazo y pérdida del injerto y muerte. Finalmente, pues vamos a estar muy limitados en el uso de este tipo de dispositivos debido a su costo. Y bueno, en muchos países como el nuestro, pues estamos aún en espera de poder quizás utilizarlo en algún momento y seguramente más estudios que justifiquen su uso permitirán su advenimiento aquí. Otro punto muy importante, ¿qué pasa con la inmunosupresión para disminuir función retardada? Este quizás es uno de los estudios más importantes para ello. Y intentó determinar en 2003 si la administración intraoperatoria de globulina antitimocito podría reducir la incidencia de función retardada contra la administración posoperatoria. Seguramente en algún punto de su práctica habrán visto que, o les habrá llegado a la mente, ¿por qué usarla intraoperatoriamente? ¿No? Porque si en algún punto se usa posoperatoria, pues representa un golpe a las coronarias del equipo, ¿no? Porque hay evidencia franca de lo siguiente. La administración intraoperatoria de
globulina antitimocito se ha asociado con menor función retardada del injerto, menor creatinina sérica a los 10 y 14 días contra la administración posoperatoria. Y miren, diferencia significativa franca. No hay una diferencia en la tasa de rechazo agudo, de rechazo humoral, de la infección por CMV o el tiempo de estancia intrahospitalaria. Pero en los primeros días, miren cómo se abren las curvas de creatinina. Y es franco la frecuencia en disminución de función retardada del injerto al usarla en ese momento. En 6 estudios estandarizados, por otro lado, se comparó qué pasa con timoglobulina contra Vaxiliximab y aquí no se encontró diferencias en función retardada del injerto. Y entre los receptores de trasplante renal de alto riesgo inmunológico se ha encontrado que la timoglobulina es francamente superior a Vaxiliximab. Aquí lo puse para que no confundamos. Es algo que ya conocemos. O sea, una cosa es que timoglobulina haya demostrado una superioridad contra Vaxiliximab en rechazo hiperagudo, por ejemplo, pero en el tema de función retardada del injerto no tenemos una evidencia hasta este momento. Sin embargo, su uso intraoperatorio contra posoperatorio sí tiene evidencia de una superioridad en el uso intraoperatorio en la frecuencia de función retardada del injerto. Por otro lado, ¿qué hay actualmente o qué tenemos como a manera de resumen de evidencia en intervenciones realizadas para disminuirlo? Se ha utilizado eculizumab, finalmente en estudios pequeñitos. Miren este estudio de eculizumab con 27 pacientes donde no se encontró algún tipo de diferencia entre contar con el uso o no. El uso de dopamina para el tratamiento del donador, el uso de eritropoyetina alfa tampoco ha mostrado diferencias. Y si ven en este cuadro, hasta este momento el uso de máquinas de perfusión normo hipotérmicas pues ha sido de los pocos eventos o de las pocas herramientas que nos han demostrado una disminución en la incidencia. Muchos bemoles asociados a ello, grandes costos, poca disponibilidad. Se antojaría más que prioricemos en el buen cuidado del donador, que prioricemos en todas las otras variables, y esta se antojaría como un recurso más que esperemos tengamos disponible en algún momento. Claro, sobre las máquinas de reperfusión, pues veremos otro tipo de cosas, incluso el intento de mejorar la calidad del órgano a través de los dispositivos antes del implante. Pero bueno, esto es un tema diferente a el tema del día de hoy. Y por ahí se están corriendo otros estudios como estos, con diferentes intervenciones, con Ns ya mucho mayores, que esperamos puedan publicarse en breve y que tienen diferentes set points, como la duración de la función retardada del injerto, ya no solo su aparición, este está buscando si impactan el número de sesiones de diálisis que se van a utilizar, otros sobre seguridad, otros sobre seguridad de efectos adversos y otros francamente en la incidencia, ¿no? Todas estas herramientas esperamos puedan ser publicadas y estudiadas por nosotros en un futuro. A manera de conclusión, me gustaría decirles que, bueno, este es un evento muy importante a evitar, que habrá factores modificables y no modificables, como vimos en un inicio, para poder manejar la función retardada del injerto, mejor dicho, para prevenirla, pero que impacta muchísimo desde el impacto para el propio paciente al no ver que su injerto renal tenga una buena función inicial. Para la familia, ya saben que pues cuando uno se dedica a esto y a enfermedades crónicas o otro tipo de cosas, en la medicina, sobre todo enfermedades críticas, pues te darás cuenta que no solo vemos pacientes, sino vemos familias completas. Entonces, el impacto de esto, por ahí hay un estudio sobre, en métodos cualitativos, de cómo impacta y cómo viven las personas y sus familias los eventos de función retardada del injerto. Está muy interesante, pero todas las expectativas asociadas al trasplante se caen en ese momento. De ahí que otra recomendación muy importante es siempre mencionarlo como una posibilidad a enfrentar en el post-trasplante, aún con todas las medidas. Y como vimos, va a haber pacientes que tengan mucho mayor riesgo de lo mismo, ¿no? De presentarla que otros. Es un desafío clínico importante para cada médico, ¿no? Para cada profesional de la salud que esté trabajando en el escenario de trasplantes. Conduce bien estudiado a mayor riesgo de rechazo, a peor supervivencia del injerto y con menos evidencia, pero también publicada, a menor supervivencia del paciente. Desde luego, en aquellos que ya no logran conseguir un segundo trasplante y lo perdieron en ese punto. No sabemos mucho de qué pasaría con aquellos que no.
El mecanismo principal va en relación definitivamente a la lesión por isquemia reperfusión y es importante seguir con las investigaciones para dilucidar con mayor claridad la fisiopatología de este evento y en base a eso poder diseñar estrategias e intervenciones terapéuticas para evitarlo o incluso maniobras que nos permitan tratarlo. Y pues eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Tenemos nuestros 15 minutos para preguntas si es que alguien tiene alguna. Y pues les agradezco estos minutos que dedicaron a atender la clase. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Puede ser también escrita, si no les gusta hablar. Alex, ¿qué opinas tú acerca de las biopsias? O sea, creo que se recomienda que sea como cada semana, pero tú te apegas mucho a esta situación de estar repitiendo la biopsia mientras perdure la función retardada. En la frecuencia mayor, a menos que sospeches otro evento, habitualmente la recomendación es hacerla a las 2 semanas. A las 2 semanas tener una función retardada del injerto por mucho, otros recomiendan a la semana buscar hacerla. En la gran mayoría de los pacientes que tienen un evento de isquemia reperfusión, pues van a tener, así como ocurre en un escenario de necrosis tubular aguda, asociado a isquemia, asociado a hipotensión, recuperación del injerto renal. Si esa recuperación es parcial, total o a qué nivel es lo que va a ser difícil siempre definir. Y lo que buscamos en las biopsias habitualmente eso es rechazo agudo o rechazo hiperagudo como la causa de la función retardada del injerto. Entonces, en un paciente con alto riesgo inmunológico que ingresa con, dependiendo la tipificación de tu centro, un PRA alto, anticuerpos, donador específico pretransplantes con MFI, sobre todo mayores de 3000, segundos trasplantes. Mi recomendación sería hacerlo tempranamente. Quizás a la semana de que tengas el evento y sí, muy probablemente seguirlo si la recuperación no es pronta, sobre todo porque va a determinar en mucho cómo manejes la inmunosupresión de tu paciente en los próximos días. Ok, muchas gracias. El doctor Pedraza tiene la mano levantada. Ya lo perdí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Doc, primero felicitarlo, muy buena exposición. Yo tengo una pregunta con respecto al uso de la timoglobulina. Por ahí en algún momento se había planteado, incluso con el doctor Morales, ¿qué pasa con aquella, digo, sabemos la diferencia que utilizamos timoglobulina antes de o peritrasplante o durante el periodo perioperatorio y la aplicación post-trasplante, ¿no? O sea, una vez que se realizó la cirugía. Pero por ahí hay algunos estudios todavía no en trasplante renal, pero en otro tipo de modelos más de investigación o modelos más básicos, en los cuales se ha demostrado la fijación de la timoglobulina en órganos, incluso antes de la extracción de trasplante. O sea, ¿qué pasaría? O no sé si usted sepa algo sobre el uso de timoglobulina, por ejemplo, en aquel donador de tipo fallecido que se aplica antes de la extracción de órgano y cuál podría ser la ventaja del uso de este tipo de práctica, pues. Siendo sincero, no encontré o no conozco ningún estudio donde a manera de prevención sobre el donante se administre timoglobulina. Pero sí algunos otros estudios que en base a lo que usted razona en este momento, pues se ha intentado, ¿no? El razonamiento desde luego ha sido muy pensado por otros expertos. Es decir, ¿qué podemos hacer sí, o cómo podemos modificarla el grado de inflamación en el donante y si ese grado de inflamación al disminuirlo nos permite tener mejoría en la función del injerto? Porque la realidad es que la razón por la que se cree que la timoglobulina disminuye al aplicarla intraoperatoriamente la función retardada del injerto sobre aplicarla posoperatorio es precisamente que el órgano entra en un ambiente quizás menos hostil o menos inflamado. Estudios sobre su uso en un donador fallecido, como tal en el donante, no conozco ninguno. Lo que se ha publicado es uso de esteroides, que falló en demostrar que hubiese menos incidencia. Número 2, N-acetilcisteína, que ha sido otro, pero bueno, quizás en algún punto alguien lo plantee y nos dé alguna luz nueva. Hasta ahorita la que tenemos bien clara es la superioridad de intraoperatorio contra posoperatorio, pero un sustento fisiológico o fisiopatológico a su razonamiento, doctor, que me parece excelente, sí existe, desde luego.
Sí, mire, yo he leído sobre el tema, por ahí algunos modelos de cirugía cardíaca, pero más bien sobre trasplante cardíaco en modelos de investigación, modelos primates, en los cuales se ha demostrado que la timoglobulina se fija al órgano. O sea, esto lleva a la perspectiva de que en algún momento, si nosotros pudiéramos aplicar timoglobulina al donador fallecido, obviamente el riesgo de infección, pues bueno, ya estaría de más, ¿no? Pero básicamente tendríamos la extracción de un par de órganos de dos riñones de donador fallecido que podrían limitar la cascada de inflamación desde el momento de extracción de órgano, pues. Parece que esa es la directriz y la perspectiva. Sin embargo, yo hasta la fecha, igualmente que usted, no conozco algún estudio que ya tenga un enfoque en donador fallecido a nivel renal, ¿no? Y en Entonces, mucho parece puede bastante deberse, interesante. en mucho puede deberse al costo, ¿no? Cuando vemos temas de costos, uno de los determinantes principales en diferentes centros es el costo de la inmunosupresión. Y probablemente esté en mucho orientado a eso. Claro, en salud no nos importaría el costo. Desafortunadamente en la vida real se impacta, pero podría ser una de las razones que limiten. Pero un sustento fisiológico me parece que pudiese tener claramente. Sí, sería cuestión de convencer al laboratorio, ¿no? Que facilite el fármaco para intentar algún tipo de estudio. Esa perspectiva ya algún día se le había comentado ya al doctor Morales Buenrostro, sobre todo para pues, buscar ese tipo de enlace, ¿no? O sea, a mí me parece bastante atractivo y probablemente podría implementarse algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Traer órganos de donador fallecido del donador, pues, que ya tuvieran ahí el fármaco, ¿no? O sea, que ya tuvieran la timoglobulina desde el momento en el cual lo estás extrayendo y probablemente si tardas algunas horas más de isquemia fría, pues probablemente la respuesta inflamatoria y la perspectiva de rechazo pues sea menor, ¿no? Todavía no he encontrado ninguna información de eso y bueno, pues ahí se lo comparto. Es algo que me llama muchísimo la atención y no he encontrado una manera pues, de proyectar ese tipo de inquietud, pues. Hemos encontrado, pero extrapolándolo a los estudios que han buscado disminuir la inflamación en el donante, no se vería alentador, porque todos los que han intervenido en bajar la disminución guiados en PCR, pues no han demostrado que baje la tasa de función retardada del injerto. Pero probablemente podamos tener nuevas luces, ¿no? Nunca hay que extrapolar al 100% los hallazgos de otra cosa, ¿no? Cuando hay un sustento fisiológico esperanzador en algo como esto. Bueno, Ok, muchas gracias, doctor. gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues parece que son ahorita todas por el momento. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Alex. Muy útil la plática, muy buenos tips para nuestra práctica que tenemos diariamente. Y pues gracias a todos por conectarse. Seguimos al pendiente, seguimos en contacto. Muchas gracias a Gracias, todos. hasta Gracias, luego. Lore. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.